Bienvenidos a su canal Profe 100. Un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a trabajar con factorización de trinomios que asumen la siguiente forma, es decir, con trinomios donde su primer término es una raíz cuadrada. Estos trinomios, por generalidad, asumen esta forma. Cuando nos referimos a estos trinomios, decimos trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Vamos a presentar un ejercicio. Estos trinomios se resuelven a través de un procedimiento específico. Pero para saber si ese es el procedimiento que debemos aplicar en este caso, primero que nada debemos analizarlo para ver si cumple con algunas características propias de este trinomio. ¿Cuáles son esas características? El coeficiente del primer término debe ser 1 y debe ser raíz cuadrada. El segundo término es el primero, pero con un exponente dividido entre 2. Efectivamente, aquí lo tenemos. 2 entre 2 me da 1. Y por último, el tercer término es una cantidad que puede ser positiva o negativa. Una vez que sabemos que este trinomio es un trinomio de esta forma, entonces sí podemos aplicar el procedimiento para resolverlo. Y ese procedimiento se realiza a través de los siguientes pasos. En primer lugar, debemos generar dos factores. Luego debemos obtener la raíz del primer término, que en este caso es x. Y esa raíz va a constituir el primer término en ambos factores. El signo del primer factor es el signo del segundo término, que es más. Y el signo del segundo factor se halla multiplicando los signos del polinomio. Más por más me da más. Y el último paso del procedimiento es el siguiente. Debemos encontrar dos números que sumados o restados me den el coeficiente del segundo término y que multiplicados me den el término independiente, que en este caso es 10. Y luego tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Esos números que vamos a encontrar, los vamos a sumar o los vamos a restar? Si el signo de los factores es el mismo, en este caso es más, entonces los números que vamos a hallar los debemos sumar. Vamos entonces a trabajar para hallar esos números. Debemos descomponer el término independiente y así lo vamos a hacer. La mitad de 10 es 5 y un múltiplo de 5 obviamente es el mismo, 5. Y con esto terminamos la descomposición del término independiente. En esta oportunidad solamente tenemos dos números y como necesitamos dos números en los factores, pues es muy sencillo el resultado. El mayor número de estos números primos lo vamos a colocar acá en el primer factor. Y el segundo número, que es el menor, lo colocamos en el segundo factor. En esta oportunidad el ejercicio es muy sencillo. Y este es el resultado. Vamos a trabajar con otro ejercicio, el siguiente. Y tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Antes de aplicar el procedimiento para resolverlo, debemos saber si es un trinomio de esta forma. Y preguntamos, ¿el coeficiente del primer término es 1? Sí, efectivamente lo es. ¿El segundo término es el primero con su exponente dividido entre 2? Efectivamente lo es. Y el tercer término es cualquier cantidad positiva o negativa. Efectivamente lo es. Entonces, este trinomio que está acá es de esta forma y por lo tanto aplicamos el procedimiento que ya aplicamos en el ejercicio anterior. Debemos generar dos factores. Y a continuación debemos entonces obtener la raíz del primer término. En este caso es c. Esta raíz es el primer término de cada uno de los factores. El signo del primer factor es el signo del segundo término del polinomio, que es más. Y el signo del segundo factor es la multiplicación de los signos del polinomio. Más por menos me da menos. Y luego me dicen que debo encontrar dos números que sumados o restados me den 5 y que multiplicados me den 24. Entonces preguntamos, ¿ese número se va a sumar o se va a restar? Y eso depende de los signos de los factores. Como son distintos en esta oportunidad, se van a restar.
Para comenzar a encontrar esos números debemos entonces descomponer el término independiente. Vamos a obtener ahora los números que me piden, esos dos números. ¿Cómo los hallamos? Los vamos a hallar con la combinación de los números primos que acabamos de generar. Vamos a combinarlos, cualquier combinación. Se me ocurre 2 por 2 por 2 y esto me va a dar que es 8. Y este número obviamente, como está solo, pues simplemente el otro número sería 3. Estos dos números son una propuesta. Entonces pregunto, ¿la resta de estos números me da 5? Efectivamente, la resta de estos números me da 5. ¿La multiplicación de estos números me da 24? Efectivamente, la multiplicación me da 24. Entonces, estos son los números que estoy buscando. El mayor número lo coloco en el primer factor y el segundo número, que es el menor, lo coloco en el segundo factor. Estos números los obtuvimos por tanteo. Esa combinación de los números primos me dio inmediatamente. Pero si no me da, debo seguir probando con distintas combinaciones. Vamos a ver otro ejercicio. Este polinomio que está acá se deriva de esta forma. Es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es que multiplicamos 2, lo vamos a multiplicar por n. Y ese valor n va a ser el exponente del segundo término. Fíjense, 2 por 4 me da 8. Y ese 4 es el exponente del segundo término. Bien, tenemos entonces que comprobar que este trinomio sea de esta forma para poder aplicar el procedimiento que nos permita resolverlo. Entonces preguntamos, ¿el coeficiente del primer término es 1? Efectivamente lo es. ¿El segundo término es el primero con exponente entre 2? Efectivamente, el segundo término tiene el exponente del primero, pero dividido entre 2 y me da 4. Y el último término es una cantidad cualquiera, que puede ser positiva o negativa, sí, efectivamente lo es. Una vez que comprobamos que este polinomio es un polinomio de esta forma, vamos a resolverlo a través del procedimiento, que consiste en generar dos factores y luego en obtener la raíz del primer término, que en esta oportunidad es y menos 1 elevado a la cuarta. Esta raíz que está acá es el primer término de ambos factores. El signo del primer factor es el signo del segundo término del polinomio, que es menos, y lo colocamos acá. Y luego multiplicamos menos por más y me da menos. Pero fíjense que acá tenemos dos paréntesis, paréntesis sobre paréntesis. Entonces, el paréntesis externo lo sustituimos por un corchete. Una vez que tenemos estructurados los factores, debemos encontrar dos números que restados o sumados me den 15 y que multiplicados me den el término independiente, es decir, 54. Para saber si esos números los tengo que sumar o los tengo que restar, debo evaluar los signos de los factores. Como ambos signos son los mismos, los números los voy a sumar. Vamos a hallar esos números como lo hemos hecho anteriormente. Bajamos el término independiente y lo comenzamos a descomponer en función de sus números primos. Una vez que ya lo hemos descompuesto, tenemos que combinar estos números primos para obtener esos números que me están pidiendo. Y simplemente lo vamos a hacer al tanteo. Vamos a multiplicar, por ejemplo, 2 por 3 en una primera oportunidad y eso me da 6. Y luego vamos a multiplicar 3 por 3 y eso me da 9. Vamos a ver si estos dos números son los números que estoy buscando. 6 y 9 me da 15. Y si los multiplico, 6 por 9 me da 54. Como les he dicho, si la combinación de estos números no me da al primer ensayo, pues debo seguir intentándolo hasta que obtenga los números con las características que me han establecido. Muy bien. Entonces ya tenemos estos dos números, 6 y 9. El mayor número de ellos es el que voy a colocar siempre en el primer factor. Y el menor de ellos es el que voy a colocar en el último factor. Antes de continuar, quiero comentarles algo. Encontrar estos números a veces parece muy complicado. Sin embargo, el link que aparece acá en la parte superior les llevará a un video donde se enseña cómo aplicar un método bastante eficiente para encontrar esos dos números que multiplicados den una determinada cantidad
y qué restados o sumados den otra. Les recomiendo revisarlo, ya que es bastante instructivo. De paso, no se les olvide suscribirse al canal. Recuerden que es completamente gratuito y no genera ningún vínculo ni ningún seguimiento que luego les moleste. Y allí van a encontrar buen material para estudiar. ¿Ok? Podemos ahora sí seguir con el ejercicio. Muy bien. Vamos a ver un último ejercicio bastante interesante porque se trata de un ejercicio de coeficiente fraccionario. Este trinomio podría ser un trinomio de esta forma, pero para estar seguro, primero que todo tengo que analizarlo a través de sus características. El coeficiente del primer término es 1, sí. ¿Es raíz cuadrada? Sí, es raíz cuadrada. El segundo término es el mismo primer término, pero con su exponente dividido entre 2. Sí, efectivamente lo es. El término independiente es cualquier cantidad positiva o negativa. Efectivamente lo es. Como podemos concluir que esto es un trinomio de esta forma, aplicamos el procedimiento para encontrar la solución. Generamos dos factores, luego encontramos la raíz del primer término, y esa raíz es el primer término en ambos factores. El signo del primer factor es menos, menos por menos me da más. Como tenemos dos paréntesis, paréntesis sobre paréntesis, el paréntesis externo lo convertimos a un corchete. Una vez que tenemos estructurados estos factores, entonces debemos encontrar dos números que sumados o restados me den 20 y que multiplicados me den 300. Los números, ¿los vamos a restar o los vamos a sumar? Como los signos son distintos, los números los vamos a restar. Como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, vamos a descomponer el término independiente. Una vez que encontremos los números primos que se derivan de la descomposición del término independiente, vamos a combinarlos para encontrar los números que me pidieron. Entonces, comencemos. 2 por 5 me da 10. 2 por 3 por 5 me da 30. Y estos son los números que estamos buscando. Si en el primer ensayo no me dan los números que estamos buscando, pues debemos intentar con otras combinaciones hasta que me den esos números. El número mayor lo coloco en el primer factor y el número menor lo coloco en el segundo factor. Muy bien, muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse, así podremos seguir generando contenido. Ya saben que suscribirse es completamente gratuito, no les genera ninguna molestia. Y en el canal van a encontrar material que seguro les va a ser muy útil. Gracias de nuevo por su atención. Hasta una nueva oportunidad.